Shekinah 95.1 FM. Aquí iniciamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a todas aquellas personas que nos están escuchando y aquellos que también se van a conectar, ya están conectados a Shekinah. De hecho, estaba el programa de Dana Sánchez y créanlo que es hermoso escuchar la juventud estar al frente ahí levantando la mano y honrando el nombre de nuestro Dios con su propia vida. Gracias a Dios, esto es su programa Hablando Claro y ahora solamente estamos dos, Fernando. Solo tú y yo, Fernando, hoy. Sí, hoy nos dejaron solitos, dice. Pero lo bueno y lo maravilloso es que el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Así es, donde están más de dos reunidos en su nombre, ahí está Él, amén. Amén. Muy bien, entonces mi hijo pues el día de hoy ya está trabajando, gracias a Dios, ya tiene trabajo y está echándole ganas ahí también. Mi esposita, bueno, anda también en sus labores, pero no importa, Fernando, aquí el asunto es de que Dios tiene el control. Amén. Y sobre todo que nos ha dado un tema que lo venimos escarbando desde la semana pasada, que es el amor de Dios. Y créelo que hemos estado dándole vueltas en la cabeza acerca de todo esto, porque es inmenso. Es inmenso el tema de amor, por lo que representa en Dios, porque en Dios no está el amor. Dios es amor. Dios es amor. Él es amor. Entonces, es bien interesante todo esto. Y la semana pasada estuvimos viendo los diferentes tipos de amor que hemos nombrado, como el ágape, como el eros y el fileo, que lo conocemos nosotros desde hace muchísimo tiempo. Para los que no nos escucharon, el amor fileo es aquel que se da a través de la amistad, de las buenas relaciones, etcétera, etcétera, son los amigos. El eros es con la pareja, con tu esposa, tu esposo, es la única área donde es permitido. Y el ágape, ese es el amor incondicional que Dios muestra hacia su pueblo, hacia sus hijos. Y lo mostró en Juan 3:16, ¿no? Hemos visto mucho también este versículo tan famoso que dice que de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó tanto a la humanidad que envió a su único hijo. Imagínate nada más el amor. ¿Tú darías a tu hijo? Creo que lo pensaríamos más de 2 veces o 3 veces, ¿no? Sí, en el contexto de como lo hizo Dios, ¿no? Entregarlo para que cargue el pecado de todo mundo y luego después que muera. Está algo complicado. Y pienso que a todos los papás, si nos preguntaran, diríamos no. No, definitivamente no. Entonces, Dios derrama su amor de esa manera, dándonos a su hijo para que nosotros podamos tener esperanza. Hasta ahí llega el amor de Dios. No, hombre, es infinitamente mayor todavía. Y lo hemos visto a través de nuestra existencia. La carta a los Romanos, por ejemplo, es una carta, es considerada la carta magna del apóstol Pablo, por su análisis que tiene, por su contenido tan profundo, teológico, sistemático, así se le llama. Entonces, aquí hablamos de que es un mini evangelio, así lo conocen los teólogos, como un mini evangelio, porque habla que a través de ese amor derramado por Dios, a través de Cristo, nosotros podemos creer en su Hijo, y eso es fe. Somos justificados, somos llamados justos. ¿Hasta dónde repercute el amor de Dios en la vida de un ser creado por Dios mismo? Y todo el plan perfecto de amor que tiene Dios para la humanidad, ¿no? Que cuando nosotros no éramos nadie, Dios nos hizo hijos, nos adoptó como hijos, simplemente por amor. ¿Tú qué opinas del amor a la humanidad que Dios mostró, Fernando? De hecho, como decías ahorita, ¿no? En Juan 3:16 nos dice Dios, o sea, que de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, ¿no? Y en el 17 lo complementa aún más, ¿no? Que dice, porque no vino para enjuiciar al mundo, sino para traer salvación. Así es. Entonces Dios nos sigue mostrando ese amor a través de Jesucristo. Bueno, lo mostró en ese tiempo, en ese momento, y al momento que venimos y aceptamos al Señor, ese amor es revelado en nuestra vida y empieza ese cambio, esa transformación que desea en cada uno de nosotros para bien nuestro, ¿no? O sea, lo que Dios anhela es que seamos ese reflejo, que seamos ese espejo. Como decías ahorita, somos
hechura, hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ese amor es posible que en nosotros brote también, ¿no? Porque es algo que ya Dios puso en nosotros. Exacto, iba para allá. Síguele. Es algo que Dios ha puesto en nosotros, ¿no? Y que se tiene que alimentar, se tiene que, ahora sí que ese amor tiene que ser pulido en nosotros. En Dios no, en Dios, como decías ahorita, Dios es amor. En Él está, Él es amor, nos lo muestra, nos lo mostró de esta forma, ¿va? Y nos lo muestra en infinidad de maneras a través de la Biblia. Pero ese amor de nosotros tiene que ser pulido, en ese amor de nosotros tiene que ser como ese diamante, ¿verdad? Que se saca del carbón, tiene que ser llegar ahí. O la mejor explicación es somos oro que tenemos que ser refinado para sacar tanta aspereza que hay en nuestra vida. Exactamente. Ahorita decías cómo podemos reflejar ese amor y nos vamos y se me hizo así como que un déjà vu, otra vez ya lo hemos hablado, pero hemos hablado del primer y gran mandamiento. Así es. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, cuando lo hacemos de la manera y las instrucciones como Dios lo dice, creo que podemos empezar a reflejar el amor de Dios, porque una cosa es amar a Dios y otra cosa muy diferente, el segundo gran mandamiento, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ahí estamos hablando otra vez de amor, y es del amor como Dios lo quiere enseñar. Es tremendo. Ahorita más adelante vamos a ver un poquito más acerca de lo que es el amor y cómo podemos verlo. Y mucha gente se puede preguntar, Fernando, acerca de, bueno, ¿y cómo puedo yo reflejar el amor de Dios? ¿Cómo lo podemos reflejar? Primero, ya lo conocimos. Dijimos, como dijo Job, ok, de oídas conocía de Dios, escuchaba de Dios, sabía que existía un Dios. Pero cuando llego a la Escritura y empiezo con una relación en base a las instrucciones que el Señor me da para poder tener más acercamiento a Él, que es a través de la oración y la lectura, que es su palabra, es su voz. Y así lo voy conociendo más. ¿Es la forma correcta de empezar a amarlo? Es que de hecho, bueno, ahorita cuando envía por esposa para el hijo de Isaac, que le dice, ve y busca en mi parentela, no busques en otro lado, no quiero. La forma en que ella se enamoró fue preguntándole al siervo o al criado de él, ¿quién es? Háblame de él, ¿no? Entonces tuvieron un tiempo, varios días en lo que fue el camino. Ella lo conoció, porque la persona que le estaba platicando de él era una persona también íntima dentro del núcleo familiar, ¿no? Que era el criado más acercado al papá. Sí. Fue la forma de conocerlo, ¿no? Nosotros ahorita, gracias a Dios, tenemos la Escritura, tenemos la palabra, y esa es la forma en que podemos conocer primeramente de Jesús. Hay personas o teólogos o pastores que te recomiendan empezar a leer Juan. El amor de Dios, sí. Juan, el primer libro, no las epístolas, sino la carta de Juan, la primera. Y luego de ahí te pases a Efesios, ¿no? ¿Por qué? ¿Nunca te has preguntado por qué? Porque Juan es el que tiene más, no voy a usar esta palabra, más ternura, ¿no? Como que él se siente amado, desde él mismo se dice, se autonombra, es el siervo amado. Yo. Sí, y es el último de él lo define, soy yo, o sea, él se sintió amado, o sea, no sabemos el trasfondo de Juan, no conocemos, pero yo creo que en Jesucristo él encontró ese amor, esa sinceridad, todo lo que vemos en Jesús, todo lo que conocemos ahora, o lo que creemos medianamente conocemos, porque si conociéramos realmente el amor de Jesús que expresó, o que pudo, y que nos sigue expresando, o sea, nuestra forma de vivir cambiaría muy en un giro de 180 grados, ¿no? 360 no, porque volvemos a la misma dirección. Así es. No, sino que tomaríamos otra decisión en nuestras formas de pensar, en nuestras formas de actuar. Definitivamente. Sí. Como decías, hemos estado hablando en estas semanas del amor. La semana pasada hablábamos también las consecuencias también del pecado que nos lleva, ¿no? Y lo que nos lleva es a entristecer al Espíritu Santo, y todo eso lo que conlleva eso a crear una rehúsa, a dejar que esa amargura
entre nosotros, ¿no? Entonces, la forma de expresar el amor de Dios es eso, ¿no? Veíamos la semana pasada también, o sea, para nosotros, o con la mayoría de nosotros, cuando conocemos de Dios es fácil amar a Dios verticalmente, pero cuando empezamos a compartir ese amor y a reflejar ese amor es cuando empezamos a batallar. Sí, y te voy a decir por qué, porque a veces la gente espera que solamente le hables amor, 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 y ser permisivos en muchas cosas de lo cual están practicando, que eso ofende a Dios. Pero ahorita estamos regresando un poquito al Evangelio de Juan. Juan dice que era pues el discípulo amado, autonombrado por él mismo, sí, claro, pero dice que era el discípulo amado, y vemos que Juan habla en amor, pero el Evangelio de Juan, esto es, teológicamente hablando, es una apología. Ahora, ¿qué es una apología? Definitivamente tengo que explicarlo. Es aquella que se encarga de defender la fe. O sea, tener argumentos para poder determinar esto es mi sólida base. Ahí está lo dije en inglés. Mi sólida base. Mi base sólida. En lo que yo creo, y está marcado y está escrito, y aquí hay argumentos suficientes como para defender mi postura. Eso es una apología, y Juan lo hace. ¿Y cómo empieza el Evangelio de Juan? Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el versículo 14, y ese verbo se hizo carne. O sea, estaba defendiendo la deidad de Cristo. O sea, no solamente tenía amor, sino también defendía. Y ahí se aplica lo que el apóstol Pablo más adelante dice en una de sus cartas. Dice, nosotros tenemos que estar preparados, listos, para defender y dar respuesta a todo aquel que la demande. Entonces, no solamente es tener, sí, el amor y el conocimiento de parte de Dios, pero también tener exactamente la postura correcta en ese mismo amor, de poder decir, es que Dios dice esto, no lo digo yo. Dios te ama tanto que no te quiere de esa manera, o sea, quiere transformarte a la imagen de Él. Entonces, mucha gente a veces ya no lo acepta. Mucha gente, estamos en la generación donde la gente dice, puro amor, puro amor. Yo vengo de haber vivido un tiempo allá en Estados Unidos, y créelo que allá es diferente. Es diferente como cuando llegamos allá, ¿no? Llegamos con todas las pilas puestas, no, vamos a hacer esto, y hasta los mismos hermanos que salieron de por acá, allá nos dicen, oye, permíteme, es que eso que estás diciendo no aplica aquí. Ah, caray. Yo dije, ¿cómo que no aplica aquí? Es la palabra de Dios. Aplica porque aplica. O sea, la palabra de Dios aplica en todo tiempo. Así, en todo tiempo. Claro, la palabra de Dios se ajusta a cada circunstancia, pero en todo tiempo. La palabra redarguye, la palabra exhorta, la palabra pega. Entonces, parte del amor de nosotros como hijos de Dios, que debemos de tenerlo, porque nosotros somos recipiente del Espíritu Santo, ¿cierto? Romanos 5:5 lo dice, y me gustaría leerlo. Déjame lo busco un poquito aquí rapidito. Romanos 5:5, hace ratito lo tenía para poder darle base. Dice, y la esperanza no avergüenza. ¿Cuál esperanza? La esperanza que tenemos en Cristo. Porque el amor de Dios, el ágape de Dios, ha sido derramado en nuestros corazones. ¿En quiénes? Hablábamos de Romanos. ¿En quiénes ha sido derramado? En nosotros, los que hemos creído, los que hemos declarado que Jesucristo es Señor de nuestra vida, y hemos determinado que nuestra vida está al servicio de Dios. Ese es un amor. Ese es parte así de lo que Dios ha depositado en nosotros, y lo podemos expresar diciéndole, Señor, aquí está mi vida, aquí están mis recursos, aquí está mi mente, mi corazón, mis manos, mis pies. Así como antes le servía al pecado con mi cuerpo, dice Romanos 12, ahora presenten su cuerpo en sacrificio santo, agradable a Dios, que es su culto. Entonces, es tremendo lo que dice, porque dice, derramado en sus corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Al momento que creímos en Cristo, inmediatamente llega el Espíritu Santo en nosotros, nos sella, así lo dice. Y en ese mismo instante dice que el amor de Dios se derrama en nosotros. O sea, en automático, nosotros tenemos ya la habilidad de poder amar al prójimo, de poder amarlo a Él.
o en el orden al revés, primero amarlo a Él y luego después al prójimo. Sí, en el mismo versículo, en esta versión dice, y esa esperanza no acabará en disolución. Bien, le da conclusión a otra, ¿verdad? Pero dice después, en ese 5, dice, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Exacto. Entonces no tenemos excusa, Fernando. ¿No? Tenemos que reflejar a Dios. Sí, o sea, volvemos a recordar semanas pasadas, ¿no? Donde estábamos viendo cómo el orgullo, la amargura, es lo que puede bloquear ese amor, que fluya ese amor de Dios en nuestra vida, sí, y hacia las personas que nos rodean. Y decía, y también otras cosas como los malos hábitos que a veces no queremos dejar. Malos hábitos, nombra los que tú quieras, que hacen que haya una barrera entre Dios y nosotros, y se puede llamar pecado también. Y pueden ser muchísimos. Desde el alcoholismo o cualquier tipo de hábito de ese tipo, hasta, no sé, pornografía, que ese es un tema tremendo, y a ver si no me cancelan aquí por haber dicho la palabra, porque hasta eso también están restringiendo, imagínate. Pero bueno, nuestro pastor en Centro Vida decía, los malos hábitos son los que están bloqueando también el crecimiento del creyente. O sea, no solamente nosotros somos libres para correr hacia la orden de Dios que ha dado a nuestra vida y creer a ciegas lo que el Señor ha hablado, pero también hay situaciones adversas que vamos a enfrentar en nuestra vida que nos van a querer bloquear para no poder reflejar a Dios. O sea, hay situaciones en las cuales nosotros mismos somos expuestos a que nos cierren la boca. Por ejemplo, hemos pasado por experiencias con nuestros hijos y lo hemos hablado mucho. Nosotros somos responsables de reflejar a Cristo, ¿cierto? Porque tenemos el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa cuando nuestros hijos no caminan conforme a nuestra dirección y mucho menos a la dirección de Dios? Nos hacen que nuestra boca se cierre para poder expresar ciertas cosas de Dios por miedo a que la gente va a decir, ay, si está hablando de Dios y de esto y lo otro, ¿y sus hijos? Entonces nosotros nos sentimos hasta amarrados a veces. A mí me pasó. Yo decía, ¿cómo voy a predicar esto cuando mi hija o mi hijo están practicando esto otro? O sea, el diablo es tan hábil que trata siempre de opacar la luz que ha puesto Dios en nosotros. Ahí es donde nosotros tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer. Y simple y sencillamente nosotros tenemos que seguir adelante, pase lo que pase, sientas lo que sientas, pienses lo que pienses, porque nosotros no caminamos por emociones, sino por convicciones. Así que si nosotros vemos circunstancias adversas, sigamos adelante, brillando con el brillo de Dios en nosotros. Que en aquello yo voy a seguir orando, pero vamos a seguir adelante, mostrando el amor de Dios, porque llega un punto en que nuestros hijos ya son responsables de sus propios actos. Nuestro papel simplemente es orar por ellos, pero nosotros tenemos que agarrar esa enseñanza de parte de Dios, lo que ha hablado a nuestra vida, ponerlo en práctica y seguir adelante, y eso es mostrar el amor. Cuando Dios habla, cuando Jesús habla y nos da la gran comisión, vayan pues y hagan discípulos. A todo el mundo. A todo el mundo. No habla de que nada más aquello. No, a todo el mundo. Eso es una muestra de amor. Porque dice que nosotros somos encargados del ministerio de la reconciliación. La gente que no conoce de Cristo está peleado con Dios. Está bronqueado con Dios. Dios no ni voltea a verlos porque están en pecado. O sea, ellos están... Pero nosotros somos los representantes. Dice que somos embajadores de Dios. Entonces somos los encargados de llevar la palabra de reconciliación y mostrarle el evangelio. Hey, ¿sabes una cosa? Hay buenas noticias para tu vida, no todo está perdido, hay esperanza. Si tu vida es un fracaso, si tu vida matrimonial está al borde del divorcio, si tus hijos son rebeldes, si tú tienes alcoholismo, drogadicción, si estás metido en el narco, si estás metido en el homosexualismo, estás metido en lo que tú quieras, Dios te puede liberar.
Ese es el papel de nosotros mostrando el amor de Dios, diciéndole las verdades de Dios. Porque si nos callamos, estaríamos en cobardía. ¿Y qué dice Apocalipsis? Y con la lista, cuando dice que ni estos, ni el otro, ni que fue, entrarán al reino de los cielos, encabeza los cobardes. Sí, por eso hay que el amor es para valientes, ¿no? Dice. Así es. El amor es para valientes y la misma palabra dice, ¿no? Que el reino de los cielos sufre violencia y únicamente o solamente los violentos lo arrebatan, ¿no? Y ese versículo es bien profundo, créelo. Y no solo queda ahí, no solo queda ahí, sino que el mostrar el amor de Dios, el tener que doblar rodilla por nuestros hijos, aun y cuando son rebeldes, aun y cuando son, que vemos que no hay gracia, que vemos que no hay, obediencia en ellos, ¿no? O sea, ¿cómo debemos de hacerlo? Aún así, a pesar de, ¿no? Ahí empezamos a mostrar, o mostramos algo del amor que es del amor de Dios. Sí. Cuando empezamos a velar por ellos, cuando somos capaces de desvelarnos porque están enfermos y estarlos cuidando, o a nuestro cónyuge, ¿verdad? O a un familiar, mostramos ese amor de Dios, mostramos esa compasión, mostramos eso es lo que Dios ha puesto en nosotros. Sí. Pero muchas de las veces, cuando se trata de ir más allá, al siguiente paso, al siguiente nivel, que dice Dios, ok, ya estás listo. Y nosotros mismos decimos, oh, Señor, me cuesta todavía soltar esto. Y frenamos ese proceso. Sí. Pero Dios te dice, ¿estás listo? O algunos teólogos dicen que yo estaré contigo todos los días de tu vida. Esfuérzate y sé valiente. Dice, está las suficientes veces en la Biblia como para tener una por cada día. Sí. Y si Dios hace énfasis es porque es importante. Es algo importante, ¿no? Entonces, vemos cómo Dios nos dice, ok, ya te entregué al Espíritu Santo, Él te va a llenar tu corazón de ese amor que hay en mí. Pero nosotros tenemos que fluir en ese caminar, eso es lo que nos corresponde a nosotros. Callar, escuchar, obedecer, callar, escuchar, obedecer. Así es. Y como decías ahorita, lo que Dios viene, lo que Dios dice, los malos hábitos, o sea, como dicen corrompen las buenas costumbres, ¿no? Malas compañías. Y las malas compañías también. Entonces está en nosotros, está en nosotros el reflejar ese amor de Dios. Recuerdo hace mucho que cuando estábamos en las reuniones de matrimonio es una enseñanza que dabas, nosotros únicamente somos la cañería, no sé si te acuerdas de esa vez. Y si esa cañería está sucia, que lo que vamos a transmitir pues va a estar sucio. Sí. Contaminado. Entonces tenemos que ser limpiados. Así es. Sí, tenemos que ser limpiados y limpiarnos como les dijo Jesús a los apóstoles, ¿no? Perdón. Ustedes ya han sido limpiados por la palabra que han recibido de mí. Así es. Por eso mi esposa daba mucho ejemplo acerca de que decía, daba una simbología acerca de un abuelito y su nieto. De cómo el niño le decía, abuelo, es que yo leo la Biblia y no la entiendo. Leo la Biblia y no la entiendo. Leo la Biblia y no la entiendo, abuelito. Dice, ay, mi hijo, tenga, deme esas tejidas que tienen hoyitos donde echan las tortillas y todo. Vaya y tráigame agua aquí, ahí al río. Agua aquí, sí, vaya a traerme agua. Pero ahí tenían carbón en esa canasta. Ahí va el niño, ¿no? Dicen, seguramente llegaba y agarraba agua y ahí venía corriendo a ver si llegaba poquita. No llegaba nada de agua. Dice, mira, abuelito, pues es que no llega el agua, se sale, vaya y usted tráigalo otra vez. Fue 3, 4 veces y le dice, mira, no se queda absolutamente nada de agua. Dice, bueno, ya ves que tú lees la Biblia y no entiendes, ¿no? Ok, bueno, así mira, exactamente ves la canasta, sí. ¿Cómo la agarraste para ir para allá? Ah, pues toda negra, ¿no? De lo del carbón. ¿Y ahora cómo está? Pues bien limpia. Dice, ese mismo efecto hace Dios en su palabra hacia el hombre. Si no la entiendes, no importa, tú sigue leyendo, porque la misma palabra te va limpiando, aunque no la entiendas. Porque va a llegar un momento en que Dios te la va a revelar. ¿A poco tú entendías la Biblia la primera vez que la leíste? No, y yo creo que a todos nos daba sueño cuando la leíamos, ¿no? Pero cuando te topas con un versículo que hasta parece que está resaltado en negritas y con marcador
fosforescente y todo, ¿no? Que dices, o sea, pídeme a mí sabiduría y yo te la daré porque yo tengo en abundancia. Sí. Ahí empieza la revelación de Dios. Sí, cuando viene, o sea, ese tipo de versículos, ¿no? Cuando vienen así y Dios nos muestra el amor a través en esa forma. Así es. Dios nos muestra su amor en esa forma y empezamos a tomar revelación, ok, y en la oración, empiezo a pedir en oración, empiezo a ver la mano de Dios cuando pido en la forma correcta. Exacto. Sí, cuando pido, porque Santiago dice, si pido para mis propias concupiscencias, pues no va a haber efecto. Sí, definitivamente. Vamos a leer un versículo, bueno, son varios, pero es con esto le vamos a cerrar el primer párrafo aquí para ver si podemos entrar al otro. Está en Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19, hablando el apóstol Pablo haciendo una oración. Esta es una oración de Pablo, y los que conocen un poquito de Biblia saben que Pablo era un hombre muy apasionado, era un hombre muy culto, era un hombre muy estudiado, pero también era muy apasionado, muy visceral. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu. El Señor nos va a dar poder, o nos dio poder en nuestro hombre interior por su Espíritu que mora en nosotros. O sea, el Señor trabaja de adentro, ahí por eso decimos, de adentro hacia afuera. Que habita Cristo por la fe en vuestros corazones. Y esto es parte de lo que Romanos es justificados por la fe. Dice, en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados, ¿en qué? En amor. Que estemos profundamente convencidos a quién servimos y quién es Dios. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, con toda la iglesia, con todo el pueblo de Dios, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Para poder tener la plenitud de Dios tenemos que entender y conocer el amor de Cristo. Esa fue la máxima expresión. Cristo mostró el ágape en la cruz. Dar sin reservas. Dar sin esperar nada a cambio. Simplemente te doy el regalo, aquí está. Por eso se llama gracia. Lo que leía aquí en esta versión, en el 17, dice: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Sí. Definitivamente el amor de Dios es tan amplio que podemos manejar varias palabras aún en su lenguaje común, en su original, que es en el hebreo. Por ejemplo, el ágape, fileo y eros son griegos porque se toman del Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento había una palabra también que demostraba eso. ¿Recuerdas cuál es? Sí, esa palabra que era Gesed. Gesed, porque en el Antiguo Testamento aparece como 249 veces. Aparece en el Antiguo Testamento y es importante nombrarla porque representa no solamente un amor, porque es muy extenso su contenido, es muy extenso su concepto en la cultura judía, en la cultura del lenguaje hebreo. Por ejemplo, cuando entendemos que el ágape sí es el amor incondicional de Dios. Ese amor no tiene explicación, simplemente se toma, porque Dios lo da. Simplemente así, se toma. Porque si lo quieres entender, pues nunca lo vas a entender, porque no puedes entrar en la mente ni el corazón de Dios. Lo único que conocemos de Dios es a través de la oración y de esa relación que se tiene personal y sobre todo en la Escritura. Pero vayamos a esa palabra famosa de que es Gesed y su significado. Es algo tremendo, créalo. Yo cuando lo empecé a estudiar casi me rompe la cabeza. De hecho, al principio te dije, Fernando, vamos a tratar de verlo sin tanta profundidad porque nos vamos a volver locos. Pero sí es necesario entenderlo.
tratar de comprenderlo, tratar de saber lo que es el amor Gesed, que es otra manifestación del amor de Dios hacia la humanidad. Y esta palabra habla de un amor con misericordia, un amor de fidelidad, y aún así me sigo quedando corto. Un amor de pacto, no sé, tantas cosas que le podemos dar, pero por ejemplo, si vemos el ejemplo del buen samaritano, cuando vemos que pasa primero el levita y después el sacerdote y no ven al judío ahí para echarle la mano y decirle, pobrecito, mira, ellos sabían la ley, estaban empapados de la ley, mas sin embargo no hicieron nada por ayudarlo. De pronto pasa un samaritano y curiosamente Jesús es el que da esta parábola para preguntar quién era su prójimo, ¿no? ¿Quién fue movido a misericordia? Y puso al samaritano, que el samaritano y el judío no se llevaban, etcétera, etcétera, y lo pone como ejemplo a seguir. Esa es otra muestra del amor de Dios. Pero cuando llega este samaritano y ve al judío tirado, golpeado, asaltado, ¿qué es lo que hace? Dice la palabra que fue movido a misericordia. Y él va y lo levanta, le cura las heridas, lo sube a su caballo, a su no sé qué es caballo creo, y se lo lleva. Llega en un mesón y le dice, ¿sabes una cosa? Cuídalo hasta que yo regrese, aquí te dejo tanto, ahí te va el dinero que tú vas a gastar, y aún si te pasas de ese presupuesto, cuando regrese, yo te lo pago. Literalmente es lo que le dijo. Y Jesús pregunta, ¿quién fue el prójimo aquí de ese hombre herido? Definitivamente el samaritano. Dice, ok, entonces hagan ustedes lo mismo. Ahora nosotros, hablando del amor de Dios y de la expresión de Dios en amor hacia la gente, ¿lo hemos entendido? ¿Hemos sido movidos a misericordia y tener esa empatía con los más desprotegidos, con los débiles, con los pobres, con los enfermos, con los que definitivamente a veces la sociedad los repudia? Obviamente la sociedad que no conoce de Dios, porque aquí la iglesia es la que debe de abrazar eso. Por eso a mí me retumba en el corazón ver la iglesia primitiva y ver cómo hasta el mismo Pablo, antes de su viaje misionero con Bernabé, le dicen los apóstoles, hey, ¿sabes una cosa? Dios los bendiga y que Dios los lleve con bien, etcétera, etcétera, al viaje, y oran por ellos, y luego les dice, y no te olvides, le hace un énfasis los apóstoles, y no te olvides de las viudas, de los pobres y de los huérfanos. O sea, ahí me di cuenta que realmente la iglesia es la que debe demostrar, por ese amor que Dios nos ha enseñado, mostrar esa misericordia, ese gesed, y esa es una porción apenas. No quiere decir que sea solamente misericordia, pero tenemos que estar movidos nosotros a tener esa misericordia por esa gente, empatía. Hay ocasiones que tú ves en el crucero a una mujer con un rebozo puesto, echado en la cabeza, aproximadamente de unos de 60 años para arriba, así bajita, bien requemada ya, toda arrugadita por el sol y todo, y trae una mano toda áspera a la señora y anda pidiendo una moneda. Y qué triste ver que la gente cuando la ve con indiferencia. Entiendo porque no tienen el amor de Dios, pero hablo a la iglesia. ¿Y la iglesia? Ese es el asunto. Nosotros somos los responsables de irradiar esa luz del amor de Dios hacia otros. Y a veces hasta volteamos y le decimos, no traigo cambio, porque buscamos monedas. Pero traemos uno día 20 ahí. Pero nos duele sacar el día 20 y decirle, tenga señora, Dios la bendiga. Porque eso sería la empatía correcta desde la perspectiva de Dios en el amor movido a misericordia, que sería el amor Gesed. Ahora nosotros somos los responsables, otra vez lo digo, de conocerlo. Ahora, si usted me está escuchando a través de la radio y lo que le estoy diciendo sabe que es palabra de Dios, ya si después no lo hace, bueno, ya es sobre su conciencia, pero si ya lo conoce y no lo hace,
pues Dios se lo va a demandar. Eso ya se lo dejo a usted. Usted decide, pero aquí lo que tratamos de hacer es enseñar el corazón de Dios desde la perspectiva bíblica. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Aún todavía, en Oseas, creo que es 6:6, si podemos irlo así rápido, a ver si nos alcanza el dedo veloz. Oseas, si me equivoco, es 6:6. Dice, hablando el Señor, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. Cuando nosotros hacemos buenas obras, por eso dice Santiago, la fe sin obras es muerta, etcétera, etcétera, es otro tema, pero cuando nosotros queremos cubrir nuestras deficiencias con cosas materiales, pero eso no es una motivación verdadera porque no está en el corazón de nosotros el otorgar misericordia, sino simplemente calmar mi conciencia, eso no es misericordia, eso quizá lo puede llamar un sacrificio muy personal, con mis fuerzas. Por eso dice el Señor, porque misericordia quiero. Y nosotros estamos en esa posición de decir, ¿lo hago o no lo hago? Pero en base al conocimiento que tenemos de Dios, ya en este punto nosotros tenemos que ser movidos. Si usted conoce de Cristo y sabe que usted va a la iglesia, y usted sabe que Dios es el Señor de su vida, y usted sabe que usted quizá tiene un ministerio, y si usted sabe que ora y lee la Biblia, y usted sabe que tiene reuniones con los hermanos y oran y escuchan la palabra a través de un líder, lo que sea, usted va los domingos, aplaude, alaba, canta. Pero si usted no es movido a misericordia hacia los más desprotegidos, creo que estamos fallando en algo como iglesia. Porque no estamos mostrando el amor de Dios tal como dice Dios que lo mostremos. Y aquí estamos pisando callos, créelo. Porque cuando desde la semana pasada empezamos a leerlo, empieza así como que a hacer un estudio muy, muy introspectivo de tu personalidad. Y me di cuenta de que estamos fallando en ello. Ahora, no somos perfectos todos. Todavía. Los hijos de Dios. Todavía no somos perfectos. Seremos perfectos en aquel día que el Señor nos lleve a su presencia. Pero no quiere decir que nos podamos excusar en la imperfección humana como para dejar de hacer lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Hay una palabra que usamos mucho nosotros como para defendernos para excusarnos delante de Dios. Es que Dios sabe que somos carne y que vamos a fallar. Sí. Sí, entonces algo muy común que tenemos, ¿no? Que usamos. En el versículo que leías, en esta versión que yo tengo, dice, quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Así es. Y aquí es donde entra ese amor que es del que estamos hablando, ¿no? Ese amor Gesed, que si lo tradujéramos, porque dice que del hebreo no hay una traducción correcta al español o al castellano, pero se utiliza como misericordia, ternura, fidelidad, bondad, gracia, pacto. Aquí lo que Dios en lo que estaban leyendo de Oseas, Dios les está diciendo, quiero fidelidad, quiero que respeten ese amor con este pacto que hemos hecho, que yo he hecho con ustedes. Sí, era lo que Dios les estaba pidiendo en esa ocasión al pueblo de Israel, ¿no? Entonces Dios sigue mostrando, o sea, Dios se los está mostrando, yo tengo ese amor, aquí está, mi pacto, yo soy fiel a ese pacto que yo he hecho con ustedes. Era lo que pedía Dios de ellos también en ese entonces, ¿no? Y es lo que pide Dios ahora de nosotros, o sea, que seamos movidos a misericordia, a ternura, a fidelidad, a bondad, a gracia, ¿sí? Y que respetemos ese pacto que Dios ha hecho con nosotros, ese pacto de amor que tenemos con Él. Así es. Porque nosotros mismos nos comprometemos con nuestra palabra al momento que decimos, Padre, perdona mis pecados como yo perdono al que me ofende. Yo estoy haciendo un pacto con Él, estoy diciendo, me vas a perdonar porque yo he perdonado. Entonces, pero si nosotros decimos, ok, y el Señor nos pone enfrente personas que simple y sencillamente nos caen mal, ¿sí?
Entonces, que a ver, demuéstrame tu amor. ¿Qué hacemos? No, le sacamos la vuelta, no somos capaces de hablarle, no somos capaces de mostrar ese amor que Dios nos ha dado. Exactamente. Estamos nosotros como hijos de Dios en un punto tan delicado, porque si hemos entendido que si Dios nos ama, estamos nosotros obligados a corresponder de la misma manera. Por eso hablábamos del primer y gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo lo que tú eres, y luego después a tu prójimo, porque ya lo vertido de Dios, en el amarlo a Él, lo vertido de Dios en nosotros, y lo vemos en Romanos 5:5, se tiene que reflejar en el amor al prójimo. Por eso la parábola del samaritano. Ahora, el amor Gesed se mostró ahí, pero también lo podemos ver en Rahab, por ejemplo, cuando escondió a los espías judíos, hebreos, que después los andaban buscando ahí antes de destruir la ciudad. Ella mostró también ese Gesed, o sea, fue movida a compasión, fue movida a la misericordia, y no los entregó al gobierno de esa ciudad. Entonces, la pregunta es: nosotros, si todavía no entendemos que la palabra Gesed es más relacionada al pacto que hizo Dios con su pueblo, y la representación que hizo Dios con su pueblo en Dios, el esposo, Israel, la esposa, y luego posteriormente Jesús, esposo, iglesia, la esposa, y hay fidelidad, hay misericordia, hay gracia, hay amor, ágape, hay tantas cosas mezcladas, hay un amor de pacto que lo podemos ver que en el matrimonio más o menos es similar, porque vamos a casarnos, y ¿qué es lo que nos dicen? Porque la vas a amar en las buenas, en las malas, en las peores, cuando esté gorda, cuando esté flaca, o sea, literalmente eso es lo que en la enfermedad, en el bienestar, en la salud, y en la pobreza, en la riqueza. Bueno, estamos hablando de que es un pacto de fidelidad, de ser justos, de ser exactamente lo que Dios ha depositado en nosotros. Ese reflejo del amor de Dios hacia la gente. Ese amor Gesed hacia nuestro prójimo nos tiene que sacudir. Y digo nos tiene que sacudir porque es muy poco conocido el Gesed, el Gesed de Dios. Lo hemos descubierto apenas nosotros, y fue algo muy interesante. Obviamente no lo podíamos pasar al aire todavía hasta que supiéramos exactamente qué es lo que es, si realmente viene de Dios. Sí, viene en el Antiguo Testamento, en su original hebreo, y tiene connotaciones diversas, pero es como una manifestación y el cumplimiento de la palabra de Dios cuando dice la multiforme sabiduría de Dios, las muchas formas de la sabiduría que tiene Dios. Y así es el amor de Dios. El amor de Dios no solamente lo manifiesta así, sino lo manifiesta así, o sea, no dirección recta, sino amplia. Por eso Jesús, ¿cómo quedó en la cruz? Con los brazos extendidos. Es una forma y un simbolismo de decir: todos son bienvenidos, pero bajo estas reglas. Ese es el amor de Dios. Porque yo soy santo, son los atributos de Dios, porque yo soy todopoderoso, porque yo lo sé todo, o sea, yo soy el que soy. El que existo por sí mismo, punto. Y cuando nosotros entendemos eso, decimos: qué machín. Y ya te quedas así. No, llevémoslo a práctica. ¿Cómo? Vámonos a la palabra de Dios. Es que este proceso que iniciamos al conocer del Señor, ahorita como todo lo que decías, ¿no? Venimos al conocimiento, venimos a empezar a conocer ese amor de Dios, cómo Dios nos ama,
y empieza una renovación en nuestro ser interior, ¿no? Lo bondadoso de Dios es que empieza la transformación de adentro hacia afuera, ¿sí? En nosotros. Y lo hace con ese amor, lo hace con esa paciencia, lo hace con esa ternura que nos empieza a estar renovando nuestro interior, a que si éramos hirientes, mal hablados, que tuviéramos rencor, todo eso lo empieza a sanar Dios, empieza a sanar nuestro corazón. Pero cuando lo llevamos a la práctica, que decimos, ok, Señor, estoy limpio, ok, mijo, venga para acá, se recuerda a fulanito de tal, al que le caía mal, al que usted sí, aquí está, discúlpese con él, pídale perdón, o ah, caray, no, es que todavía no estoy listo, no, es que todavía lo ves, o oyes que hablan de él y todavía hay esa raíz ahí que se quiere volver a brotar, ¿no? Entonces, debemos de ser limpiados, ¿no? Debemos de ser limpiados. La semana pasada yo les hablaba de un proceso que ha estado haciendo el Señor en mi vida, de que había esa raíz de amargura, de que había ese enojo al momento de escuchar de una persona. Entonces el Señor me dijo, entrégamelo, Señor, ya te lo entregué, entrégamelo nuevamente, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que hacer, o sea, debemos de ir ahí. Veamos también, este fin de semana me ponía un ejemplo que estábamos, yo al momento de preguntarle al Señor, al Espíritu Santo, Señor, ¿cuál es este amor? Hacemos un pacto, algo así simplificado, hacemos un pacto con nuestros hijos. Tal día, llega el cumplimiento en que debemos de hacer ese pacto o cumplir esa promesa, tu hijo se porta mal. Ese día, un día anterior. Viene a tu corazón, no, pues cómo le voy a celebrar si ya se portó mal, ya me hizo. Pero tienes una promesa que hiciste. Tienes un pacto que cumplir con él porque tú ya se lo prometiste. ¿Lo vas a dejar de cumplir únicamente porque se portó mal? O sea, eso ya no es mostrar este amor del que estamos hablando. Así es. Sí. Tienes que cumplir esa promesa a pesar de que se portó mal. Ya vendrá el tiempo, ya vendrá la forma en que tú le tienes que hablar con él y decirle, ¿sabe qué, mijo? Mire, esta forma, este actuar está mal. Pero tienes que cumplir tu palabra, tienes que cumplir tu promesa. Muchas decepciones en los hijos vienen por eso, porque su hijo, tal día vamos a ir al cine y se presenta algo, tú ya hiciste una promesa. No puedes decir, oye, mira, pues, no podemos ahorita, a menos de que sea algo de fuerza mayor, ¿no? Una enfermedad, algo. Nos decía el pastor, se te atravesó un elefante rosa o algo, ¿verdad? Que sea inusualmente raro, ¿no? O que requiera realmente tu presencia ahí. Pero en eso, o sea, tenemos que mostrar, así me lo mostraba el Señor, ¿no? Y pues, en esas simples y sencillas formas, que si prometemos algo lo tenemos que cumplir. Que si vemos, como decías ahorita, gente en la calle, o que a veces dice uno, oye, pues no, me voy a acabar mi cheque aquí repartiendo dinero en cada crucero. Sí, ahora, no nos equivoquemos con eso. Pero tampoco, ahí voy en ese lado. Sí. Pídele a Dios. Claro. Pídele a Dios que te ponga a quien darle. Exacto, no a todos, o sea, pues imagínate. O sea, el Señor te va a poner a quien Él va a poner esa misericordia, movido a esa bondad, a esa ternura, lo vas a hacer. Sí. En ese es en lo que nos debemos de mover. Porque si queremos suplir, pues, la necesidad de todos, pues ahí sí vamos a estar. Así es. Sí. Ya no estaremos aplicando sabiduría. Exactamente, es importante eso, aplicar sabiduría, porque nosotros hacemos una recolección de víveres y todo, y efectivo para comprar víveres, para organizar despensas y luego entregárselas a la gente que más lo necesita. Ahora, no podemos agarrar a toda la gente. Tenemos que ser selectivos, tenemos que utilizar la sabiduría de Dios y que el Señor también nos dirija hacia dónde, porque yo sé que todos necesitamos. O sea, nadie está exento o sea, todos necesitamos de alguna u otra manera. Nosotros decimos, no, yo tengo buen trabajo, X, lo que sea, pero si alguien llega a tu puerta y te toca la puerta y te dice, oiga, mire, le traigo estos 1,000 pesos de regalo, ¿lo vas a despreciar? No le vas a decir, no se preocupe, yo gano bien, estoy bien en mi casa, tengo todo lo necesario, yo no lo necesito. No, le vas a decir, bienvenido, pues gracias, ¿no?
Porque todos necesitamos. Nadie de los que a este nivel conozco son millonarios. Entonces, y aún si Dios te da millones, bueno, haz algo para ayudar a los demás, ¿no? Pero hablando un poco más acerca de lo que es Gesed, porque se nos está acabando el tiempo. Esta palabra Gesed también aparece en cuando Dios le entrega los mandamientos a Moisés, y hablándole de la idolatría, de lo que no debe de hacer, etcétera, y las consecuencias. Pero dice, si me amas, pero sin embargo, para los que me aman, dice en el versículo 6, si no me equivoco, porque ya casi no veo, créelo, estos lentes ya casi no me ayudan, versículo 6, dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahí la palabra Gesed fue traducida como misericordia. Dice, y hago misericordia a millares. Y fíjate cómo es el amor de Dios tan grande. Cuando es juicio, dice, yo visito la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, no se compara el juicio de Dios hacia los que no lo quieren, dice él, hacia los que me aborrecen. A diferencia de expandir la misericordia y el amor que él tiene hacia los que le aman. Dice, hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mi palabra. Ese es el amor de Dios. También, en uno de los casos donde se usa Gesed es cuando Moisés interviene entre el pueblo y Dios, para que Dios no destruya a su pueblo. Cuando Dios le dice, este pueblo de dura cerviz, que no se puede someter y humillarse ante mí, sigue de terco, cabezón. Eso es lo que dice. Y Moisés se pone en medio y le dice, Señor, ten misericordia. Ahí está usando la palabra Gesed, estaba apelando al Gesed de Dios, a la misericordia de Dios. Ahí no estaba mostrando un amor ágape hacia su pueblo, los quería destruir. Estaba mostrando juicio. No, es que ya me tienen hasta el copete, en pocas palabras. Por eso mejor les voy a dar chicharrón. Pero Moisés dice, no, permíteme, Señor. Somos tu pueblo, lo sacaste de allá de Egipto. ¿Qué va a decir la gente cuando sepa que lo sacaste nada más para destruirlos? Moisés estaba apelando a la misericordia de Dios, al Gesed de Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a investigar todo esto y nos damos cuenta que digo, glorioso Señor, cómo hay tantas cosas que nos tienes que enseñar para ponerlas en práctica nosotros como tus hijos, como tu iglesia, para seguir mostrando ese amor hacia la gente. Y que no limitemos la palabra amor, que ahora se ha corrompido y se ha distorsionado como nunca. Dice, cuando Dios apareció a Moisés, ya lo expliqué, para la ley por segunda vez se describió a sí mismo como abundante o lleno de Gesed, de misericordia, que se traduce como amor y fidelidad. Amor inagotable, amor fiel, amor constante y amor leal. La idea central de este término comunica lealtad o fidelidad dentro de una relación. Por lo tanto, Gesed está estrechamente relacionada con el pacto de Dios con su pueblo Israel. En lo que se refiere al concepto de amor, Gesed expresa la fidelidad de Dios en su pueblo. Está hablando de esa relación, de que aparte de que yo soy tu Dios, que yo te sustento, que yo te protejo, que yo te cubro, que yo te bendigo, que yo te defiendo, que son muchas cosas. Y porque yo lo dije, lo voy a hacer, la fidelidad de Dios. Todo eso abarca el amor Gesed para nosotros. Entonces nosotros aprendámoslo a ser movidos a misericordia, a ser fieles a Dios, a que si Él hizo un pacto con nosotros ahora en el Nuevo Testamento a través de Cristo Jesús, nosotros seamos recíprocos en entregarle nuestra vida y reconociendo que Él entregó todo por nosotros. Nosotros debemos entregarnos también todo lo que somos hacia Él. Decirle, Señor, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? ¿Qué es lo que quieres que diga? ¿Qué es lo que quieres? Muéstrame, yo voy, corro, camino. Y ahí está la palabra, porque ahí está la respuesta. Vete a oración para que el Señor te dirija. Y vete a la palabra para que el Señor te hable directamente. Entonces, el reconocer nosotros este amor, fuente inagotable de Dios, nos va a hacer
pensar diferente, reaccionar diferente, hablar diferente, pensar diferente, somos transformados, porque parte del gesed de Dios es, hey, lo que yo empecé en ti, lo voy a ir perfeccionando hasta terminarlo. Dice, aquel que empezó la buena obra, la terminará. Sí, yo en ocasiones anteriormente le decía al Señor, yo quiero ir avanzando paso a paso contigo, ¿no? Conociéndote paso a paso, de tal manera que el día que vengas únicamente me falte que me pongas la túnica, ¿no? Pero cuando empiezas y más escudriñas y más buscas, te vas dando cuenta de que no es posible, ¿no? Uh-huh. Que no es posible porque nos hace falta esa eternidad para comprender a Dios. Nos hace falta, aún esa eternidad no la tenemos en nuestra vida, no tenemos una percepción realmente de lo que es la eternidad. Y se nos hace un poco, no se nos aclara mucho lo que es este amor infinito de Dios, lo que es este amor eterno de Dios, y es cuando nosotros patinamos ahí que no lo conocemos. Sí, algo que yo en el buscar de esta semana, cómo es que cuando más has pecado y eres perdonado, más eres agradecido. Sí, bueno, el Señor hizo a alguien que lo recibió en casa, que llega a una pecadora y le lava los pies y le dice, y le da una parábola, y dice, mira, el anfitrión cavilando en su cabeza, dice, si este fuera profeta, supiera quién la está tocando, quién lo está, o sea, no se dejaría que lo hiciera. Pero el Señor, conociendo su corazón, le dice, oye, y le hace una parábola, dice, una persona debía tanta cantidad a otro, a alguien, ¿verdad? Y otra persona debía más cantidad a esa misma persona. Viene y a los dos les perdona la deuda. ¿A quién? ¿Quién crees que le va a amar más? ¿Quién va a estar más agradecido con esta persona? Vamos a ser que le debía más. Uh-huh. Dice, bien has dicho, esta mujer, por sus tantos pecados, dice, ella me ha recibido y me ha lavado los pies con sus lágrimas. Yo llegué a tu casa y ni siquiera un beso, ni siquiera me ofreciste agua para lavarme mis pies. Dice, pero ella no ha dejado de hacerlo, y con sus cabellos ha seguido enjuagando, limpiando, tallando. Entonces dice, por cuanto te digo que esta mujer, por cuanto ha amado mucho y ha pecado, sus pecados le son perdonados, y por cuanto mucho ha pecado, demuestra su amor de esa forma, de esa manera. Lo veo en Pablo también, cuando el Señor lo confronta en el camino y que le dice, oye, ¿a dónde vas? Que lo vislumbra, que lo tumba, y que cuando se encuentra realmente Pablo con Jesús, Señor, ¿quién eres? Soy Jesús a quien persigues. O sea, todo lo que había vivido Pablo, toda la forma en lo que tomó parte de la iglesia, en los sacrificios que hizo, en las personas que fueron sacrificadas para morir porque según Pablo estaban mal. Cuando viene el conocimiento de Dios y ese amor es derramado en él y es confrontado con Jesús, dio un giro a su vida, que viene a hacer todo lo que tenemos de las cartas paulinas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces él mostró su amor de una gran manera. El amor que fue derramado en él lo demostró de gran manera. Así es. Bueno, vamos a tener un tiempo para tomar los saludos y peticiones de oración. Dice, pido oración por mis hijos. Ellos no aman a Dios, pero sé que necesitan de Él. Los nombres es Eder y Martín Jr. Claro que sí, Alberto. También pido oración por mi matrimonio. Dios les bendiga. Jesús Zapata, buenas tardes. ¿Podrían orar por mi hija Evelyn? Está en cama por un dolor en su vientre. Tiene 6 meses de embarazo. Gracias. Ok, vamos a orar. Vamos a darle tiempo a orar, interceder por estas peticiones. Y ya después de esto estaremos literalmente saliendo del aire. Estaremos despidiéndonos. Pero antes vamos a orar. Primero por Alberto Martín y sus hijos. Señor, te rogamos, Padre Santo, en esta hora, mi Dios, sí, Señor, que toques los corazones, Señor, de estos jóvenes, Señor. Padre, sabemos, Señor, que tu amor, fuente inagotable, Padre, puede alcanzarlos, Señor. Te pido que los toques, Señor, tengas misericordia de sus vidas, Señor, y
y que Alberto pueda ver un milagro en la vida de sus hijos, Señor. Eden y Martín, Señor Junior, los entregamos, están en tus manos, Señor. Abre su mente y entendimiento para que puedan conocerte, Señor. Gracias, bendito Dios, por su vida. Los bendecimos, Señor, y declaramos salvación, Señor, en ellos, Padre. Sabiduría y un repudio, Señor, hacia el pecado, Padre, y una inquietud por conocerte más a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, también te pedimos, bendito Dios, por el matrimonio, Señor, de Jesús Zapata. No sabemos, Señor, qué situación está pasando, Señor, pero tú tienes el control absoluto, Señor, de su matrimonio. Los ponemos en tus manos, Señor, Padre, para que tú hagas, Señor, lo que tengas que hacer, Señor, ajustar lo que tengas que ajustar, Señor. Padre, dales un corazón de amor el uno al otro, Señor, que juntos tengan, Señor, la misma visión, que caminen tomados de la mano, Señor, y que tú, Señor, seas glorificado en esto, Padre, que un milagro, Señor, venga, Padre, en sus vidas como matrimonio, Señor, y puedan reflejar, Señor, que tú eres el Rey eterno, Señor, en el nombre de Jesús. También oramos, Señor, por Evelyn. Padre, ella está embarazada, Señor, tiene un dolor, Señor, muy fuerte en su vientre, Padre. Te pedimos, Dios, en esta hora que tengas cuidado, Señor, de la vida de su bebé, Señor, y de ella misma, Padre. Señor, quita, Señor, toda molestia, quita, Señor, todo dolor, bendito Padre, y que tú, Señor, que tu mano de sanidad, Señor, esté sobre ella, Padre, y que se vaya, Señor, de una vez y por todas, Señor, todo malestar, y que ella tenga, Señor, un embarazo, Señor, correcto, dentro, Señor, de las normas establecidas por ti, Señor, y que esta vida que viene, Señor, Padre, sea cuidada, Señor, desde ya, Señor, por tu poder, bendito Dios. En el hueco de tus manos, Señor, lo ponemos, bendito Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria. Amén y amén. Bueno, Fernando, estamos a nada de terminar. Últimas palabras para despedirnos. No, pues seguir motivándonos, ¿no? Seguir adelante, conociendo de Dios, seguir moviéndonos en ese amor, en misericordia, en esa ternura que Él tiene hacia nosotros, y que sigamos reflejando, ¿no? Que seamos ese espejo, que podamos ser ese reflejo realmente de su luz, de su verdad. Así es. Sí. Que en tanto lo necesitamos. Que es lo que anhela Dios también en nuestra vida y para los demás, ¿no? Sí. Bueno, estamos así, estamos despedidos de esta manera. Los esperamos la próxima semana, próximo martes 10 de la mañana, estaremos otra vez al aire con Shekinah 95.1. Esto es tu programa Hablando Claro. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. Hemos llegado al final de este programa. Hablando Claro, a través de Shekinah 95.1 FM. Hasta luego.